A estas alturas nos hemos comido ya la mitad del año 2023 y este año es un año movidito en cuanto a temas sociales, laborales, económicos y políticos. Sin ir más lejos, a finales de este mes tienen lugar las elecciones generales a la presidencia del gobierno del país, donde nos jugamos continuar con una escalada progresista de subida del salario mínimo, de reconocimiento de derechos para los trabajadores, contra un retroceso en cuanto a condiciones laborales, salarios y situaciones relacionadas con el trabajo. Pero hoy no vamos a hablar de ello. Hoy vamos a hablar de los que ha pasado, lo que ha ocurrido en el sector de seguridad privada y servicios auxiliares durante estos 7 meses primeros del año. Para ello, hemos invitado al compañero Diego Giralde. Diego, como ya le conocéis, porque ha venido a otros programas de Con Toda Seguridad, es el responsable del sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FSMC UGT. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes, Ángel. Diego ha venido hoy a contarnos cosas importantes, cosas que han ocurrido, por decirlo de alguna manera, ha venido a hacer un análisis de lo que ha acontecido hasta ahora, en el año 2023, en lo laboral, en el sector, los sectores de seguridad privada y servicios auxiliares, y qué nos espera o qué nos puede esperar, hacer un planteamiento de futuro de lo que nos espera, como he dicho anteriormente, hasta final de año, porque además hay noticias importantes. Por ejemplo, no tenemos que hablar del convenio de seguridad privada porque está marcada la subida del 4%, pero sí que hay que firmar un nuevo convenio para el sector de servicios. Diego, está muy de moda ahora en televisión, en las noticias, el tema de igualdad, ¿vale? Tristemente se ha hecho famoso la Secretaría de Igualdad en este país por manipulaciones que está viendo en televisión, el ámbito jurídico, el ámbito político, pero en el sector de seguridad privada y servicios auxiliares, ¿cómo están las políticas de igualdad? ¿Cómo están los planes de igualdad? Mira, en primer lugar, gracias por invitarme a vuestro programa, Ángel, una vez más, y deciros sintetizadamente que no hay democracia plena sin igualdad. Y eso es un concepto que parece ser que hoy, desde algunos ámbitos políticos, se está poniendo en cuestión. Y poner en cuestión la igualdad entre hombres y mujeres es tanto como faltar el respeto a todos aquellos que en su momento lucharon en este país por obtener una democracia. Eso también es trasladable a la seguridad privada. Es verdad que nosotros en estos últimos meses, en estos últimos año y medio, hemos negociado desde el ámbito estatal más de 150 planes de igualdad. Nuestra responsable de igualdad está haciendo una labor, creo yo, importante para el conjunto de la seguridad privada y servicios auxiliares en este país. Es trasladar a empresas no solamente la firma de un plan de igualdad, lo vamos a seguir diciendo desde todos los ámbitos de nuestro sindicato. Nosotros no queremos firmar ni vamos a firmar documentos enmascarados en la igualdad para que las empresas lo utilicen única y exclusivamente como un mecanismo de obligado cumplimiento para presentarse a contratos públicos. UGT va a seguir insistiendo, vamos a estar en las mesas, vamos a seguir diciendo que el sector merece tener una igualdad, no solamente, como te decía yo, en esos documentos negociados, sino llevar la igualdad a los centros de trabajo, llevar la igualdad a las empresas. Seguimos apostando claramente por la creación del delegado y delegada de igualdad como herramienta fundamental para avanzar en igualdad, para avanzar en derechos y, en definitiva, para gestionar un tejido empresarial mucho más democrático, mucho más comprometido con los hombres, con las mujeres, que en definitiva son los verdaderos protagonistas del sector de la seguridad privada en los servicios auxiliares, tanto en el sindicato como debería ser en sus propias empresas. Diego, esta mañana te he comentado, hemos estado hablando primero por teléfono y luego en persona, porque me has dicho que estabas aquí en la federación. Te he comentado la situación que nos hemos encontrado en el CORA, que sabes que nos acompañaste, nos dirigiste unas palabras allí en la concentración y luego fuiste con un compañero a registrar un escrito en el CORA. Pues nos han comunicado offline, es decir, off the record, que la administración pública, la mesa del CORA, ya ha acabado con las prórrogas y va a empezar a hacer los cálculos para la nueva licitación, tal y como le pedíamos en nuestro escrito, porque si no las empresas, sabes, que iban a perder una pasta, y si las empresas perdían, algunas ya habían amenazado con cerrar,
y van a dejar a los trabajadores en una situación seria, indefensión y precaria. Hoy ya te he dicho por teléfono, podemos anunciarlo a todas las personas que nos ven, que el CORA ya ha anunciado que anula las prórrogas y comienza con el proceso de licitar el nuevo contrato. No sabemos a estas alturas si el dinero del que va a dotar el contrato, Diego, no sabemos si va a ser suficiente para la subida no solo del 6%, sino del 4% de la subida que recoge el convenio de seguridad privada. Pero bueno, es una buena noticia. Esta noticia, lo quiero decir aquí, se la dedico a todos aquellos que dicen que movilizarse no vale para nada y prefieren seguir haciendo su acción sindical desde Facebook, Twitter y desde el sofá. También aprovecho este momento que me brinda el programa para recordarles a todos aquellos que se manifestaban contra el 6% de subida del convenio de seguridad privada, Diego, que el IPC en este último mes era el 1,9%, con lo cual los compañeros y compañeras han tenido una subida de poder adquisitivo bastante brutal. En contra de lo que decían los sindicatos amarillos, los sindicatos corporativos y vendidos, de que iban a perder dinero. Pero bueno, la segunda noticia que hemos comentado esta mañana es que ya en UGT nos hemos hartado de las administraciones públicas que prevarican, puesto que están entregando servicios, adjudicando servicios públicos a empresas que, ligándolo con el punto anterior, no tienen plan de igualdad. Y eso es una prevaricación flagrante, porque ellos saben más que de sobra que tienen que tener plan de igualdad. ¿Cómo ves de aquí a final de año, o si quieres hacer un breve resumen del comportamiento de la administración referente a la contratación pública, a la adjudicación de servicios? Mira, yo lo vuelvo a repetir, ¿vale? Este país necesita un cambio en cuanto a la subcontratación de servicios. No puede ser que la subcontratación de servicios, en este caso de seguridad privada, el único objetivo que pretenda sea abaratar costes para precarizar condiciones laborales. Ese modelo lo debemos cambiar. Mira, cuando yo en muchas ocasiones digo que UGT es el sindicato que suma, lo digo porque es el sindicato que al final estuvo en la negociación de la anterior ley de contratos del sector público. Es el sindicato que ha negociado en el acuerdo económico de negociación colectiva con la COE la modificación de elementos que para nosotros son importantes en la contratación pública, y en definitiva es el sindicato que va a seguir insistiendo en la calle, como el otro día en Madrid, en la calle también, como el otro día los compañeros de Asturias también lo estaban realizando, en cuanto hay que cambiar el modelo de contratación pública en este país. Es verdad que estamos ante un proceso de elecciones generales. Vamos a ver qué sale de las urnas, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Queremos negociar un estatuto de los trabajadores del siglo XXI. Lo teníamos prácticamente pactado con el gobierno que hoy está en la Moncloa, de establecer una mesa para hablar con claridad de lo que tiene que ser el estatuto de los trabajadores del siglo XXI. Y dentro de ese estatuto tenemos que modificar conceptos para llevar una contratación pública socialmente responsable, una contratación pública que prime la calidad de los servicios, que prime la innovación por parte de las empresas y no las condiciones laborales mínimas o los precios más baratos, que en definitiva generan precariedad e incluso en nuestro sector están generando desempleo. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando en la calle, vamos a seguir trabajando en los órganos políticos y, por supuesto, el modelo de contratación pública de este país, vuelvo a reiterar, que tiene que ser modificado. La subcontratación pública no puede servir para lo que os he comentado, pero también déjame acabar con un matiz. Es verdad que la administración pública tiene mucha culpa sobre lo que está ocurriendo en cuanto a la adjudicación de servicios, pero no es menos cierto que tenemos un tejido de empresas que hoy se quejan de los contratos, pero que definitivamente cada vez que hay una adjudicación existen 18, 19, 20 ofertas de empresas que, pese a la precariedad de esos contratos, intentan ser adjudicatarias de las mismas. Con lo cual yo desde aquí quiero insistir que para cambiar el modelo de contratación se necesita un sindicato como UGT, se necesita un sindicato como UGT comprometido con el sector, que sea capaz de hablar con los gobiernos, pero también se necesita
que las empresas realmente, más allá de quejarse, sean conscientes de que ellos también tienen que dar un paso al frente para cambiar este modelo, cosa que en la actualidad la mayoría de ellas no lo están haciendo. Diego, como he dicho en el punto anterior, de este año se está negociando un nuevo convenio de servicios auxiliares y ya llevamos 7 meses de aplicación del convenio de seguridad privada. Como insisto, he dicho al principio, hace un ratito, he dicho a los que nos siguen, he comentado, aquí vinieron a protestar los sindicatos alternativos, los que nunca hacen nada, a decir que la subida al 6% que era una mierda, que íbamos a tener poder adquisitivo. Menos mal que esto no se dedican a Nostradamus, no se dedican a la bolita de cristal, y menos mal que no tienen un programa a las 2 de la mañana en una televisión de estas piratas anunciando el tarot o adivinando las cartas, porque es desastroso. Pero han hecho daño al colectivo de seguridad privada, porque lo que estos sindicatos amarillos, sindicatos alternativos venían diciendo es: no os movilicéis porque no sirve para nada. Bueno, firmamos el 6%, nos pusieron a parir. Durante todo el año los trabajadores han estado ganando poder adquisitivo, no perdiéndolo. E insisto que este mes, si no recuerdo mal, el mes pasado el IPC ha estado en un 1,9, puede ser, un 2,9, con lo cual los trabajadores han tenido una subida de poder adquisitivo de un 4,1. Histórico, nunca se ha tenido, ¿vale? Pero ellos a lo suyo, que los que no firman convenio que pierden poder adquisitivo, a su cuenta. Quitándonos a estos pájaros de encima, ¿qué impacto crees que ha tenido en la empresa la subida del 6% del convenio de seguridad privada, Diego? ¿Y cómo está, si nos puedes o quieres adelantarnos algo del convenio de auxiliares? Mira, la negociación del convenio de seguridad privada, nosotros partimos de una base, ¿me entiendes? No podemos seguir construyendo un sector o un país, como pretenden algunos desde algunos ámbitos políticos o sindicales, un país donde sea más fácil mantener una mentira que construir una verdad. Nosotros, en el momento que negociábamos el convenio de seguridad privada, lo negociábamos en un momento donde ni siquiera teníamos una referencia en cuanto a cualquier posible pacto de COE con los propios sindicatos. Teníamos a una COE, como siempre, que decía que venía un momento apocalíptico para el país, y evidentemente nosotros teníamos que intentarle darle salida a un convenio, teniendo en cuenta de que también tenemos que cambiar el modelo de país, teniendo en cuenta de que es verdad que se ha construido un país con salarios bajos. Estamos en un país donde desafortunadamente, en general, los salarios son bajos. Pero teníamos que dar un paso importante y nosotros entendíamos que el colectivo no podía enredarse en las redes, no podía quedarse precisamente en construir mentiras y no avanzar en realidades. Situamos un incremento de un 16% para los próximos 4 años con una cláusula de revisión del 2%. Yo creo que el comportamiento del sector y del IPC, de una manera u otra nos está ayudando. O sea, hoy por hoy hemos situado un 6% cuando el IPC creo que en estos días ha cerrado en el 1,9. 1,9, si no recuerdo mal. Sí, y evidentemente, nosotros hace ya algunos años dijimos que necesitábamos convenios de avance. Bueno, de todas maneras, perdona que te interrumpa, Diego, todavía habrá personajes por ahí que, como siguen con su discurso amarillo, dirán que una subida de poder adquisitivo de un 4,1, ¿vale? Es una mierda. Ya. Pero contamos con ello. El problema no es los que lo cuentan, Diego. El problema es los que lo escuchan y lo aceptan. Porque, como oí hace poco algún político de izquierda en televisión, los políticos, los gobiernos, los ministros, sí, claro que tienen responsabilidad y mucha en la elaboración de leyes y en la toma de decisiones. Pero es que los que votan a unos u otros políticos, también tienen responsabilidad. Es decir, cuando tú votas a un sindicato amarillo, un sindicato alternativo, que te ha subido en toda la historia en el que existen un 0%, en el que no han aplicado ni una medida de mejora en ninguna de las empresas donde tiene representatividad, no han conseguido nada y le votas, también tienes una responsabilidad. Cuando llega ese sindicato y saca un comunicado en plena negociación del convenio diciendo no os movilicéis,
el que le vota también tiene una responsabilidad. Es verdad, Diego, que aquí en Madrid, como yo como responsable de las elecciones sindicales que soy en Madrid, estamos observando la tendencia, los alternativos están a punto de desaparecer. De hecho, en Prosegur han estado a punto de no salir. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a cansar de mentiras. Las mentiras tienen las patas muy cortas y tarde o temprano se sabe, la gente los conoce y no les vota. Pero es importante reseñar que esto no depende de ti, de mí, ni de la UGT que negocie un convenio. Esto depende de que tengamos en la mesa del convenio la suficiente representación para poder ser fuertes delante de la patronal. Pero también es importante que estos demagogos que van diciendo no os movilicéis, tampoco tengan representación que no tenga voz. Y hoy por hoy hay empresas que les ayudan a tener esa voz. Curiosamente, en Ariete, la empresa Ariete, que ya sabes de quién es y sabes lo que hace, una de las empresas que está recibiendo contratación pública sin tener plan de igualdad, los que se presentaron en el anterior comité de empresa con un sindicato que se inventaron, el SITA, firmaron un descuelgue del convenio, es decir, le bajaron el salario el 30% a los trabajadores y trabajadoras de Ariete. Esta vez se han presentado por la alternativa sindical. Hay 200 personas, o cerca de 200 personas que les han votado, y si algún día alternativa sindical o los que se han presentado por la alternativa sindical vuelven a hacer lo que hicieron antes, es decir, Diego, firmar un descuelgue, esos mismos a los que han votado les van a bajar el salario un 30%. Pero los que conseguimos subir un convenio al 6%, con una subida de poder adquisitivo del 4,1%, somos los malos. Perdona, Diego, que te haya interrumpido, pero es que este tema me puede, porque ya no es una responsabilidad mía. Cuando llegue el Ariete, si algún día vuelve a hacer lo mismo, y según soy los rumores, presenta un ERTE, un descuelgue de convenio, y lleguen los que se han presentado hoy por alternativa sindical y ayer por el SITA y firmen ese descuelgue, si lo hacen, luego dirán que la culpa es de UGT. Entonces, eso también hace daño al sector. Pero bueno, no quiero entrar, Diego, en ese tema, perdón que te he interrumpido. Te decía que cómo está influyendo la subida del convenio en las empresas como tal, y si nos puedes contar algo del convenio, perdona que te he interrumpido. No, yo por el tema del convenio de seguridad, decir que la UGT cerró filas, nuestros delegados y delegadas estuvieron en la calle presionando una negociación que era difícil, y en definitiva, lo que sí que podemos decir hoy, a mediados del año 23, es que la UGT firmó el mejor convenio posible para el sector de la seguridad privada, como en los últimos años, sin demagogia, con rigor, con seriedad, que en definitiva es el tema que estoy convencido que los vigilantes de seguridad, más allá de los ruidos de las redes y tal, son personas también responsables, y la gran mayoría saben, y así nos lo demuestran un día sí y otro también en las urnas, de que UGT es un sindicato comprometido con el sector. En cuanto a los servicios auxiliares, nosotros en su momento como UGT dijimos que los servicios auxiliares también formaban parte del mundo laboral de este país. Dijimos que los auxiliares de servicios no eran personas intrusistas, que eran trabajadores y trabajadoras de este país, que las empresas sí que eran intrusistas y que el foco se tenía que poner en contra de las empresas que hacían intrusismo y no de los trabajadores y trabajadoras. Fuimos capaces de negociar un convenio. Yo creo que todo es poco para los trabajadores y trabajadoras, pero es verdad que el incremento salarial, también apoyado desde la campaña de Ponte a 1000 sobre la subida del salario mínimo interprofesional, ha mejorado sustancialmente las condiciones de los auxiliares en los últimos años. Hemos generado un observatorio de servicios auxiliares para seguir impulsando al colectivo, para darle visualidad a un colectivo que debe de dejar de tener empresas intrusistas. Se ha hecho mayor también el sector de seguridad, de servicios auxiliares. Estamos consolidando un sector de servicios auxiliares y hemos generado la primera comisión de formación tripartita con la intención de que los trabajadores y trabajadoras durante su vida laboral tengan formación suficiente en sus puestos de trabajo. Ahora toca negociar un nuevo convenio. Hemos tenido conversaciones con nuestros delegados y delegadas, tenemos su opinión de lo que tiene que ser el nuevo convenio. Pero Diego, perdón, déjame adivinar. Ya sé cómo han sido esas conversaciones.
esto lo que voy a contar es para alguno que de verdad que se cree que es así. Ellos han llegado y te han dicho que el 16% de subida. Y tú le has dicho que el 16% no, que el 2%. Algo así ha sido, ¿no? Porque así lo entienden ellos, ¿no? Más, eso debe de ser, ¿verdad? Porque algunos se piensa que es que cuando vamos a negociar, ellos nos ofrecen el 20% y nosotros los que vamos bajando, ¿no? Bien. No, hemos tenido conversaciones con los territorios. Hemos tenido un par de conversaciones ya con el otro sindicato. Y en principio vamos a ver qué opinan las empresas, pero nosotros tenemos el tema muy claro, ¿vale? Hoy por hoy esa negociación parte de un acuerdo de empleo y negociación colectiva firmado por la COE, por CEPIME, por Comisiones Obreras y por UGT, un acuerdo que establece un compromiso de un incremento mínimo en la negociación colectiva de un 10% para los próximos 3 años y evidentemente ese va a ser el suelo del sindicato en la negociación. Yo espero y confío que la patronal no vuelva a insistir en que ha tenido grandes incrementos, en que sus clientes no son capaces de absorber los incrementos del convenio, que como vosotros bien sabéis es la cantinela de siempre. Nosotros tenemos claro que este convenio tiene que ser de avance, que este convenio tiene que seguir incrementando los salarios y garantizando las condiciones laborales, sociales y económicas del colectivo de servicios auxiliares, y eso es lo que vamos a plantear en la mesa. Con independencia, que nadie se crea que dependiendo del resultado electoral del 23, la postura o las condiciones por parte de la UGT van a cambiar. Lo digo por si alguien está esperando a ver qué pasa el 23. Yo te voy a decir algo, no te preocupes, que la patronal no va a protestar. Ya van a mandar a sus sindicatos amarillos a sacar comunicados, a decirnos que a la gente no os movilicéis, que pues ellos no lo van a decir, ya no mandarán. Pero vamos a situar la negociación. Como te he dicho, tenemos una referencia del acuerdo económico de negociación colectiva. De la ANC. Lo vamos a situar como siempre, lo vamos a hacer con nuestros delegados, con nuestras delegadas, con el sector de la seguridad privada y por supuesto con el sector de los servicios auxiliares. Y yo estoy convencido que tenemos que seguir apostando por un convenio de avance con incrementos salariales y manteniendo lo que tanto costó mantener, que fue el situar realmente un convenio sectorial de los servicios auxiliares. Antes de continuar, Diego, quiero aclarar una cosa para todos aquellos que nos seguís, porque hay veces que veo los comentarios en YouTube, en la página web, en redes sociales que algunos nos dejan, y quiero decir una cosa. Muchas veces no contestamos a esos comentarios, no por ganas, sino porque muchas veces yo me pregunto cómo le explico a un idiota que es idiota. A ver, para que os quede claro algo, a aquellos que sabéis que habéis hecho esos comentarios, gracias a Dios, sois pocos y sois lo menos. Que el sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FSMC UGT se llame así, no es porque los auxiliares tengan nada que ver con los vigilantes, ni los vigilantes con los auxiliares. Es que la UGT nos organizamos así. Igual que en comercio se organiza tanto el Corte Inglés como una tienda de barrio de la esquina, que no tiene nada que ver. A ver si, porque algunos Diegos que no se han enterado, ¿qué tienen que ver los auxiliares con seguridad? Nada. No tienen que ver nada. Salvo lo poquito o mucho que pueda haber en el nuevo reglamento el día que lo publiquen, y ahora hablaremos de ello, y ya estaba reflejado en la ley. Y otra cosa, al hilo de lo que has dicho, Diego, que me reía mucho el otro día con un compañero que es un crack, y viendo el vídeo de estos de los dos imbéciles que se disfrazaron de gamba y vinieron aquí a hacer el gamba, todos los trabajadores y trabajadoras que no veis, y les hacía mucha gracia, aquellos que votan a ese sindicato fascista y a ese partido fascista como es Vox y su sindicato Solidaridad, os diría, la UGT os ha subido el 6%. Cuando tengáis un problema que solucionar o queréis que suban el sueldo, vais a tener un día que decidir una de las dos cosas. O UGT a subiros el sueldo o vayan a defender a la empresa dos imbéciles disfrazados de gambas. Ya tendréis que decidir vosotros. Que me da que lo de la gamba no va a ser, pero si os gusta que vayan, llamarnos, porque vamos a ir con una cámara y con toda seguridad a grabar. Diego, te voy a hacer unas preguntas ahora, no es tipo test, pero sí me gustaría que me contestaras en pocas preguntas. En una respuesta corta.
Estamos trabajando en un proyecto que se llama Anticipación al Cambio, Sí. porque sabemos el cambio de modelo que están teniendo las nuevas tecnologías, las nuevas leyes, subidas, como has dicho tú, del SMI, Europa, la invasión de la URSS, de Rusia a Ucrania y la guerra que eso ha conllevado, las medidas restrictivas, las subidas desmedidas que hubo del IPC, negociación del convenio, todo lo que conlleva. Y sí me gustaría que me contestaras en pocas palabras, 2-3 palabras, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves cada tema que te voy a plantear? Empezamos. Formación profesional, carrera profesional del sector de seguridad privada, que hace poco que el gobierno le ha dado luz verde. ¿Positivo o negativo para el sector? La formación profesional nos ha costado casi 6 años llevarla a efecto y yo creo que es un elemento muy positivo para el sector en el medio y largo plazo. Como tú bien decías, estamos abordando la anticipación al cambio tanto aquí en España como en Europa y evidentemente la formación profesional en el medio plazo va a servir para buscar los perfiles profesionales que sin duda el sector va a necesitar en los próximos años. Positivo. Positivo. Jubilación anticipada o coeficientes reductores, como lo queramos llamar. Todos sabemos que hay profesiones que a través de unos coeficientes reductores están regulados en un Real Decreto y se jubilan, por decirlo alguna, porque alguien lo explique antes. No tiene nada que ver esto con el contrato de relevo, no tiene nada que ver con la jornada que realizan los compañeros, que les paga una parte de la seguridad social y otra parte la empresa. Es decir, jubilarnos antes de la edad que no corresponde. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está el tema? En pocas palabras. Mira, tan importante como es buscar los nuevos perfiles que sin duda va a demandar el sector en los próximos años, tan importante como esto es importante el ver cómo somos capaces de darle una salida digna del sector a los compañeros y compañeras de avanzada edad. Eso se llama coeficientes reductores, que el sindicato plasmó en el ministerio en el año 2017, que actualmente el sindicato estaba en la mesa de negociación con el gobierno para buscar otra fórmula de coeficientes reductores que, paralelamente a la que presentamos en el 2017, identificara esos colectivos como puede ser el de seguridad privada. Y por supuesto hay un segundo elemento que también es garantista para darle una salida digna a los compañeros y compañeras del sector con avanzada edad, que se llama recuperar el contrato de relevo. Son dos elementos donde la UGT estaba abordando con la COE y con el gobierno esas dos posibilidades que estaban encima de la mesa y que evidentemente nosotros creemos que son vitales para el presente y el futuro de la actividad y de los trabajadores y trabajadoras del sector. En lo referente al contrato de relevo, ya estaba recogido en el convenio de seguridad privada y se potenció esa figura en el transporte de fondos, ¿vale? Que pedían, que son plantillas muy mayores, son plantillas muy envejecidas y había que empezar a renovar plantillas y que la gente se pudiera jubilar anticipadamente. Sabemos que las empresas están poniendo muchos problemas en los contratos de relevo. Los trabajadores, a mi modo de entender, pueden hacer dos cosas. Una, seguir peleando por seguir confiando en la UGT y los sindicatos de clase para conseguir no solo potenciar el contrato de relevo, sino que también la jubilación anticipada a través de los coeficientes reductores, o llamar a los dos imbéciles, esos que iban de gambas, que se presenten en su empresa y haciendo un imbécil les consiga la jubilación anticipada. Pueden hacerlo, que prueben, que es muy gracioso, pero ya verás cuando estén con 65 años trabajando, transportando sacas que pesan un huevo, ya veremos si lo de las gambas es tan gracioso. Diego, el transporte de fondo estaba pasando por como he dicho hace un momento, por enganchar el tema, un momento delicado porque sabemos que ya cada vez hay menos transacciones económicas en efectivo, ya todo es digital, pagos con tarjeta, y siempre que hablamos parece que el transporte de fondo, jugando con la palabra, ha tocado fondo. ¿Ha tocado fondo o está sin fondo y esto va peor? Mira, el transporte de fondo lo que no puede ser es un interés de empresas y de otros poderes de este país. Hoy por hoy el transporte de fondo ha recuperado prácticamente la facturación que tenía antes de la pandemia, con lo cual es un elemento positivo que tiene que dejar, creo yo, fuera de juego
las situaciones catastrofistas que nos van planteando una empresa y otra empresa, e incluso aquellos poderes que quieren acabar con el efectivo en el mundo. Evidentemente, para la UGT el transporte no ha tocado fondo. El transporte para nosotros es una actividad que tiene que seguir regulada. Mala noticia. ¿Vale? Es una actividad que tiene recorrido, es una actividad que tiene que seguir situando un empleo estable en nuestro país, y además es una actividad que tiene que seguir dando las garantías de seguridad en su cometido. Eso es un tema que hemos hablado en nuestro sector, en nuestro sindicato, con nuestras secciones sindicales, y ahí vamos a estar. Cualquier movimiento, evidentemente, sí que es verdad que el transporte de fondo no va a ser ajeno a todos esos cambios tecnológicos que se van a producir en el conjunto del mundo del trabajo de este país. Pero evidentemente cualquier cambio, cualquier elemento tiene que venir desde el centro de la empleabilidad, desde el centro de las condiciones laborales de los compañeros y compañeras que se dedican al transporte de fondo. Por eso es importante la figura de los coeficientes reductores, por eso es importante la figura del contrato de relevo, y las empresas de verdad que se dejen de puñetas, que se dejen de poner trabas y que cumplan lo que firman en el convenio, que es agilizar el darle una salida digna a trabajadores y trabajadoras que la están solicitando, de avanzada edad, y que en definitiva apuestan por tener una jubilación digna. Sobre lo que tiene que abordarse en el transporte de fondo de presente, de futuro, sobre los cambios tecnológicos, sobre esas situaciones, yo creo que tenemos por delante tiempo, y cualquier situación que se pueda producir tiene que nacer desde la concertación social y tiene que nacer, como te he dicho, poniendo en el centro del debate la empleabilidad de las personas que se dedican al transporte. Pasamos por un momento, Diego, para las empresas de seguridad privada conflictivo o puñetero, por decirlo de alguna manera, puesto que no hacen más que decir que no tienen vigilantes y que no hay vigilantes en el mercado. Bueno, no voy a entrar en el por qué sí o por qué no hay vigilantes, las causas, los efectos, la ventaja o desventaja de las medidas que aplican en cada empresa, más allá del convenio. Pero me consta que una de las soluciones que quieren aportar es traer vigilantes, personal e inmigrante de la UE, de la Unión Europea, y para que trabajen aquí en el sector. Tú, como miembro de la dirección de la UNI, ¿cómo ves esto? Diego, te pido sí por favor que sea breve porque nos queda poco tiempo y te quiero hacer un par de preguntas más. Mira, no solamente la seguridad privada. Vosotros sabéis que ahora parece ser que desde algunos ámbitos de este país, sobre todo desde ámbitos radicales, desde ámbitos rancios, parece se disfrazan de gambas. Sí, que ahora dicen que es que los trabajadores y trabajadoras en España no quieren trabajar. A partir de aquí, ¿qué dicen? Hombre, como los trabajadores y trabajadoras de este país no quieren trabajar, vamos a decir que no tenemos mano de obra y vamos a importarlos de fuera. Eso es una tendencia que se está planteando en este país y se está intentando trasladar a Europa. Mira, la falta de vigilantes tiene muchos porqués. Muchos. Yo, más que el por qué no viene personal a trabajar de vigilante, que tiene muchos porqués y hoy no tenemos tiempo para ello, pero podríamos hacer un programa para hablar de esto. Yo me preguntaría, si fuera empresa, ya no por qué no vienen a trabajar, sino por qué se me van durante un año tantos y tantos personas trabajadoras que han entrado a trabajar de vigilante y luego se van. Y yo creo que ahí está la madre del cordero, cómo tratan las empresas a sus trabajadores en cuanto a jornadas, en cuanto a descansos, en cuanto a conciliar la vida laboral. Todos esos matices están ahí y yo creo que eso se tiene que abordar desde el diálogo y desde buscar elementos que hagan más atractiva la profesión. Pero una cosa, desde UGT, nuestro secretario general confederal lo dejó claro, y evidentemente nosotros lo tenemos tan claro como él. Nosotros no vamos a abrir ninguna espita de traer gente de fuera cuando en este país tenemos 2 millones de desempleados. Vamos primero a valorar el porqué,
Vamos a hacer atractivas las profesiones, no solo las de seguridad, hay otras, hostelería y muchas profesiones. Vamos a abordar el porqué y evidentemente vamos a buscar planes de ocupación para el personal que hoy por hoy no tiene empleo en este país, para poderlos integrar dentro del mundo laboral y no buscar, yo creo que torticeramente, otras situaciones fuera de nuestras fronteras. Diego, para terminar este bloque, publicación ya del dichoso reglamento de seguridad privada que duerme en los cajones derechos de los sucesivos ministros de Interior, o tirarlo todo abajo y sacar una nueva ley actual de acorde a los momentos que vivimos y conforme a esa ley un nuevo reglamento que recoja todo eso. Brevemente. Mira, no me voy a extender en ello, pero los partidos políticos, dentro de su programa de campaña, han introducido elementos de seguridad privada. Unos hablan de reglamento, otros hablan de ley, otros hablan de contratación pública, cosa que me parece bien, pero ninguno habla realmente de lo que tiene que hablar, que es para cambiar la ley, el reglamento o cualquier ámbito de la seguridad, contar con los agentes sociales y económicos del sector. Ninguno lo ha puesto. A mí me sorprende que hayan partidos que hablan de un reglamento del siglo XXI, cuando estuvieron en el gobierno intentaron sacar un borrador, como hizo el ministro Zoido del Partido Popular, no para mejorar las condiciones del sector, sino para contentar a sus amigos, sobre todo en el transporte de fondo. Entonces, oye, posiblemente haya que hablar de un reglamento, posiblemente. Oye, que al final el tiempo avanza y las nuevas tendencias nos hacen hablar de una ley. Hablemos realmente de lo mejor para el sector. Pero hay un tema que para nosotros es inapelable. Para hablar del sector de la seguridad privada y sus mejoras en leyes o reglamentos, el próximo gobierno va a tener dos caminos: o tenernos en la mesa negociando las condiciones del sector, o tenernos enfrente en la calle reivindicándonos por las condiciones del sector. No es de recibo que ningún ámbito político de este país pretenda modificar las condiciones de trabajo de vida de un colectivo de más de 100.000 personas sin contar con los agentes sociales y económicos del sector. Gracias, Diego. Vamos a ir acabando. Te voy a hacer dos últimas preguntas. Son fáciles de responder, no tienen mucho análisis. Todo el mundo, o todos los que nos dedicamos a temas sociales, laborales, en el sector de seguridad privada y servicios auxiliares, hay otros que en vez de dedicarse, ya he dicho al principio, a defender estos derechos, se dedican a a disfrazarse de langostino y venir a hacer el imbécil aquí a la puerta. Pues es lo que tiene. Tú y yo estamos hoy grabando este vídeo a las tantas de un viernes, trabajando, con el teléfono apagado, que veo que está allí tu teléfono sonando, y otro está haciendo el imbécil viniendo disfrazado de langostino. O sea, lo que luego ya cada uno pues decidirá, como he dicho anteriormente, si quiere que vaya a defenderle personal serio que te consigue el 6% de subida de convenio, o dos mamarrachos disfrazados de langostinos, que a lo mejor que hasta en el vídeo que yo he visto iban mamaos, porque claro, hay que estar muy tonto para disfrazarse de... O eres muy tonto o está muy borracho, una de dos, pero es lo que hay. Para ser representativo y para estar en la mesa de negociación del convenio no basta con vestirse de langostino. Hay que tener representación en los comités de empresa, en las selecciones sindicales, y ahí es donde se elige la representación para el convenio. ¿Por qué UGT arrasa en las elecciones sindicales? Porque como he dicho, esto se va empezando a hacer en las elecciones, en las empresas, en los comités de empresas, y ahí es donde los trabajadores conocen a sus representantes sindicales, los que están con ellos todos los días, y cuando hay que votar, pues esos trabajadores votan mayoritariamente a UGT. ¿Nos puedes decir cómo está el comportamiento del sector respecto a los resultados electorales? Brevemente, decir, respecto a nuestro año espejo 2019, 4 años, 2023, hemos subido
hemos bajado, nos mantenemos, cuántos sindicatos hay en el sector, pero te pido, Diego, por favor, que sea breve, que nos quedan 2 minutos. Mira, yo antes de hablar de resultados, quiero hablar de compromiso. Y yo desde aquí vuelvo a decir que nuestros delegados, nuestras delegadas, los territorios, las secciones sindicales estatales están dando una demostración de compromiso con los trabajadores y trabajadoras del sector. Y eso es un hecho que hay que reconocer. Es verdad, nosotros tenemos nuestras fortalezas, por supuesto tenemos nuestras debilidades, pero desde luego el grado de compromiso que los delegados y delegadas de la UGT en seguridad privada están haciendo en todo el territorio nacional es digno de reconocer. Cuando hablamos de las urnas, yo no me cansaré de decirlo, hablamos del voto útil. Decir, oye, yo quiero que me represente un sindicato que sea capaz de sentarse a una mesa a negociar un convenio, que sea capaz de sentarse con un gobierno a cambiar una ley de contratos, que sea capaz de sentarse con un convenio para situar elementos como se situaron en el aeropuerto, un sindicato que esté en negociaciones con el gobierno para subir el SMI, para decir que otro modelo de seguridad es posible y para poder también trasladar a Europa que los vigilantes de seguridad en este caso necesitan un mayor reconocimiento social. Eso, afortunada o desafortunadamente, lo puedes encontrar en sindicatos estructurados y en sindicatos comprometidos como es la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Mira, la seguridad privada es un sector comprometido con su trabajo, comprometido con la sociedad, trabajando en la sombra y en el silencio, en muchos casos tristemente o poco reconocido. Pero es un sector inteligente. Es un sector donde al final, oye, las voces y las tonterías tienen las patas cortas y al final realmente es un sector que sabe apreciar cuando un sindicato, cuanto menos no engaña, cuanto menos se preocupa por sus condiciones laborales. Es verdad que todo es mejorable, pero cuanto menos cuando hay un sindicato que apuesta claramente por llevar al sector a unos escenarios de empleo mejores. Eso es verdad que se refleja en las urnas. Hoy por hoy UGT sigue siendo el sindicato mayoritario en el sector de seguridad privada, que pese a tener que combatir con el ruido en las redes y con el 48 alguno llamado sindicato y otros tantos llamados sindicatos, pero que posiblemente no deberían llamarse sindicatos, se deberían llamar de otra manera. Y los que se disfrazan del langostino, que también vienen aquí a hacer... Vale, pero pese a tener que competir en las urnas con 48 siglas diferentes a la UGT, es complicado. Estamos mejorando los resultados, estamos creciendo en representación, estamos creciendo en afiliación, y yo vuelvo a repetir, eso es fruto del compromiso de un sindicato que tiene la suerte de contar con responsables en los territorios, que tiene la suerte de contar con secciones sindicales estatales y tiene la suerte de contar con delegados y delegadas que me consta que unas veces con mayor y otras veces con menor acierto, pero ante todo ponen por encima de la mesa y en el centro del debate los problemas de las personas trabajadoras. Y ya para finalizar, digo, progreso o retroceso. El día 23 parece baladí, pero el día 23 de julio hay unas elecciones generales a elegir gobierno. Las fuerzas de izquierda o las fuerzas transformadoras, progresistas, están todo muy igualado con los de derecha, los fascistas, los que quieren recortar derechos, los que bajan el SMI, los que en vez de ERTES hacen ERES, los que hacen reformas laborales destructivas para el sector. Tenemos que elegir. Y alguno dirá, es que los sindicatos haciendo política... A ver, Diego, aquí hace política todo el mundo. Hace política los medios, que hacen política las empresas, hacen política los trabajadores, tú haces política como persona civil desde que sales por la puerta de tu casa, porque política es que tengamos la excepción ibérica en la luz para pagar los ciudadanos menos luz. Haces política cuando votas a un partido político, a una coalición, como es el caso de la coalición Unidas Podemos-PSOE,
aquí en España, que en lo peor de la pandemia, en vez de despidos como hizo Rajoy, hizo ERTEs, pagó esos salarios a los trabajadores y trabajadoras de este país. Política es detener la inflación, política es que el transporte público te cueste más barato, política es que, como he dicho al principio, la luz al final pagues menos, política es la ayuda a la gasolina que hubo, política es 2 o 3 subidas seguidas del SMI hasta pasar los 1.000 euros, todo eso es política. Yo tengo una teoría, Diego, para finalizar, yo creo que hay gente que vota retroceso, gente que vota que puedas pegar impunemente a una mujer y ya no se llame violencia machista, sino se llame intrafamiliar, aquellos que quieren que se congele el SMI, aquellos que quieren que los empresarios sigan precarizando aún más el trabajo, aquellos que quieren, como he dicho, congelarte el salario mínimo, aquellos que no creen en convenios, aquellos que privatizan las empresas para regalárselas a sus amiguetes. Yo creo que hay gente que vota a ese colectivo, y es una teoría mía, ¿vale? Porque dan por hecho que siempre va a haber alguien que le saque las castañas del fuego. Es decir, bueno, yo hoy me pongo estupendo porque mola mucho decir que te vote chapote, imbecilidades como esa, que no saben el daño que hacen a las víctimas del terrorismo, porque a ellos les da igual, pero cuando dicen eso no saben el dolor que sienten aquellos que se han visto, aquellas víctimas que han visto vidas sesgadas por iba a decir una barbaridad, por chapote, creen que esto es una broma y que dicen, bueno, los míos no van a ganar, yo voy a hacer la broma, porque saben que luego siempre va a venir un gobierno progresista a recuperarse. Esto, poniendo el símil de lo que he dicho antes y ahora me pongo serio, son aquellos que votan a payasos que se disfrazan de langostinos y vienen aquí a hacer el imbécil, mientras que nosotros nos pegamos en las mesas de negociación y le sacamos el 6%. Ellos en su foro interno queda muy gracioso votar al que va disfrazado de langostino, porque saben que solo va a ser la UGT el que le saque las castañas del fuego y negocie un convenio con una subida grande e importante. Pues me da que la política en general es así, porque no me puedo creer que haya un trabajador que cuando salga de casa mañana y el transporte público le cueste el doble, porque ha votado al PP o a Vox, se pueda sentir satisfecho. No puedo pensar que hay un trabajador que cuando le paralicen el convenio o le paralicen el salario durante 3 años, se sienta contento. No puedo entender que haya un trabajador que se desnome a trabajar y se vaya a las 7 de la mañana y el partido al que vota, el PP o Vox, le diga que se jubila a los 67 o a los 70. No puedo creer que haya un trabajador que quiera pagar más de luz porque el gobierno PP y Vox estuvieron en contra del tema de la rebaja de la luz, de la excepción ibérica. No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Es imposible. Yo creo que es una moda, las fake news hacen mucho. O sea, yo no me puedo creer que haya gente que vote a un señor que ha estado veraneando 20 años con un narcotraficante. Sí, señor Feijóo, usted ha estado veraneando durante 30 años con un narcotraficante. Pero como no sale en los medios, como nadie lo cuenta, no me puedo creer que haya gente que eso no le importe. Es verdad que hay manipulación de los medios, no está saliendo público, no se hace público, pero no me puedo creer que haya tanta gente tan insensata. Se debe de ver a otras cosas, que para eso tenemos a los analistas, pero sí tenemos claro que en UGT, yo lo tengo claro, que lo que queremos es que sigan subiendo los salarios, que siga reduciéndose la precariedad, que sigan desapareciendo los contratos eventuales, en fin, que se sigan mejorando las condiciones sociolaborales de los trabajadores. Diego, desde la postura del ámbito más alto del sector de seguridad privada y del sector de servicios auxiliares, ¿qué queremos para los trabajadores en las elecciones generales o a partir de las elecciones generales del 2023? ¿Cuál es tu opinión? Y haz política. Es decir, dile a todos los compañeros y compañeras que nos siguen cuál es la opción que puede llevar a continuar con una escalada de mejorar las condiciones y cuál es lo que le va a llevar irremediablemente a peor. Porque no es que lo digo yo, es que solo hay que tirar un poquito de la historia para ver que el PP se manejaba estupendamente con sobres de dinero en B y en rebajar condiciones laborales, en hacer reformas laborales, pero que eran lesivas para los trabajadores. ¿Qué opinamos desde el sindicato, Diego?
A ver, para el 23. mira, yo creo sinceramente que desde el sector, Pero no me seas políticamente correcto, no. porque yo he hablado contigo, Diego. Aquí ya no se puede ser, aquí no la jugamos. Escucha, Diego. yo creo que desde los ciudadanos, las ciudadanas de este país, el sector, yo creo que lo primero que tiene que hacer para tomar una decisión el día 23 es alejarse del ruido. Hay mucha gente interesada, no solamente en esta campaña, sino desde hace tiempo, en hacer ruido. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de ese ruido. Lo he dicho en más de una ocasión, incluso cuando negociábamos convenios. Alejémonos del ruido. Y yo creo que también hay que votar desde la memoria. Este país, yo sé que los trabajadores y trabajadoras de este país tienen memoria. Y esa memoria nos tiene que llevar a comparar no proyectos o programas electorales de ahora, que por cierto, No sé. la extrema derecha sí lo ha dicho claramente, pero el Partido Popular todavía no ha contestado a preguntas de lo que pretende hacer en el caso de que gobierne. Por lo tanto, yo creo que esa memoria nos lo tenemos que llevar no a lo que ahora prometan, sino a lo andado, a los modelos. Nosotros situamos desafortunadamente una crisis allá por el año 19, donde teníamos un gobierno del Partido Popular que ahora pretende gobernar este país, donde la crisis se afrontó despidiendo trabajadores y trabajadoras con los ERES. Pero dilo claro, eso lo hizo el gobierno del PP de Mariano Rajoy. Sí. Que quede claro. El actual gobierno ha tenido una crisis sanitaria sin precedentes en el mundo. La situación la ha salvado con ERTES, intentando no despedir, intentando poner en el centro del debate los problemas de las personas trabajadoras. Mariano Rajoy, el Partido Popular, en la anterior crisis, lo situó claramente, favoreciendo y poniendo en el centro del debate a los bancos. El gobierno de Mariano Rajoy, que ahora pretende una vez más con Feijóo gobernar España, por mucho que lo nieguen, congeló las pensiones. En una crisis, este gobierno en una crisis ha subido las pensiones, ha sido capaz de adaptar las pensiones al IPC. El gobierno de Mariano Rajoy, en una crisis del 19, dejó claramente abandonado a los trabajadores y trabajadoras de este país. Y el gobierno actual, como decía, ha puesto en el centro del debate elementos como subir el SMI, cosa que congeló el Partido Popular. Ha puesto en el centro del debate cambiar la reforma laboral con la intención de que la prevalencia de los convenios sectoriales incidan en subir los salarios. El gobierno de Mariano Rajoy del 19, que ahora pretende heredar Feijóo, lo que hizo fue desregular los convenios para reducir los salarios en este país. Y yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer los ciudadanos y ciudadanas de este país. Constatar modelos, no constatar promesas. Salir del ruido. Hay mucho ruido, pero ante todo lo que tenemos que hacer es constatar claramente en una situación de crisis qué hizo el partido que gobernaba, que ahora pretende gobernar, y qué hizo en una situación de crisis el partido que actualmente gobierna este país. Es verdad. ¿Sabes, perdón que te interrumpa? Eso, ¿sabes quién lo tiene claro? Feijóo. Lo tiene claro. ¿Sabes lo que hizo para aislarse del ruido? Viajar de vacaciones en el barco del narco. Ahí se aisló del ruido. Perdona el chascarrillo. Es verdad que la inflación se ha disparado. Es verdad que somos conscientes de que queda mucho por hacer. Hay muchas personas todavía en este país que lo están pasando mal. Yo creo que la economía global, como en ocasiones ha dicho el presidente del gobierno, funciona, pero la economía doméstica, la economía que incide a las familias de este país, evidentemente necesita un mayor esfuerzo por parte del gobierno. Pero
Dicho esto, yo creo que tenemos que seguir apostando por mantener los derechos y por construir nuevos derechos. Nosotros necesitamos gobiernos que apuesten por reducir la jornada laboral. Nosotros necesitamos gobiernos que digan claramente que en este país siguen habiendo asesinos de mujeres. Nosotros necesitamos gobiernos que sean capaces de poner en el centro del debate a los ciudadanos y a ciudadanas de este país. Y por lo tanto, yo vuelvo a repetir, el día 23 nos jugamos mucho como país, pero también nos jugamos mucho como sector, porque que a nadie se le olvide que este sector forma parte de este país, que el mundo laboral está dentro también de la actividad de seguridad privada y no tiene nada que ver el avanzar en seguridad privada con gobiernos que lo que intentan es contentar a los poderosos y dejar atrás a las personas trabajadoras, que con gobiernos que con todas sus imperfecciones, que seguro que las tienen, apuestan, como han demostrado en la peor crisis del mundo, el poner en el centro del debate a las personas. O sea, el día 23, voto progresista, partidos de izquierda o de centroizquierda y no partidos fascistas o de derecha o de extrema derecha como PP Vox. El día 23, alejémonos del ruido, tengamos memoria, comparemos modelos en situaciones de crisis, evaluemos y sigamos manteniendo los derechos y construyendo nuevos derechos. Diego, pues muchísimas gracias. Voy a despedir a los compañeros y compañeras, las personas que nos siguen, y yo, como siempre, encantado de tenerte en el programa, que vengas a muchos más programas y que hablemos de futuro. Y oye, pues a lo mejor alguno de estos que venían disfrazados de gambas viene aquí a debatir con nosotros algún día y nos dirán progres, que sois unos progres y cosas por el estilo. Diego, muchas gracias y te veo en un próximo programa. Un placer y gracias por invitarme. Gracias a ti. Bien, ya lo habéis oído al compañero Diego. El día 23 tenemos que decidir, nos jugamos nuestro futuro, nos jugamos defender lo que ya hemos conseguido, nos jugamos el conseguir o el tener la posibilidad de conseguir nuevos derechos, nuevos avances, no solo como ciudadanos, sino como el colectivo de seguridad privada y servicios auxiliares. Como ha dicho Diego, pararos a pensar, esto no es una broma, esto es política, pero política en la que te juegas que mañana por la mañana, cuando salgas a las 6 de la mañana de tu casa para coger el coche, y haya salido elegido PP, Vox, la gasolina te cueste mucho más cara, entonces te acordarás que si coges el tren o el transporte público, el abono de transporte te cueste el doble por votar al PP y a Vox, ya te acordarás que el próximo convenio, en vez de tener una subida del 6%, se congele, porque esto no depende solo de los sindicatos, depende de la voluntad de los empresarios, y ya te acordarás cuando en la próxima negociación del convenio ya no tenga prevalencia el convenio estatal como ocurre ahora, sino tendrán validez aquellos convenios de empresa como pasó en Ariete, como pasó en Integral Canaria, como pasó en empresas que rebajaron los salarios un 30%. Si te toca, entonces ya te acordarás de lo que votaste. Que cuando venga el recibo de la luz, solo te asustes un poquito por lo cara que está la luz y no tengas que pensar en vender un riñón para poder pagar la luz porque habrás votado a PP y Vox. Piénsatelo bien, porque cuando de aquí decimos es que hacen política, esa política es tu vida. Va a ser tu vida de aquí a 4 años. Si no haces política tú y defiendes tus derechos eligiendo un partido o unos partidos progresistas, la política la va a hacer gente como Rajoy, que le dio a los bancos 64.000 millones de euros que salieron de tus impuestos, de tu sudor, de levantarte a las 6 de la mañana para irte a vigilar 12 horas, del bloqueo del salario mínimo, de los ERES, de los despidos, de los abusos de los empresarios sobre trabajadores con convenios que precarizaban la defensa de tus intereses. Déjate de idiotas vestidos de gambas paseándose por Avenida de América, piensa en tu futuro como persona, como un ciudadano más, piensa en tu futuro como vigilante de seguridad y piensa en tu futuro como un auxiliar de servicios y no lo olvides. Si no haces política tú, la van a hacer por ti
Y esos no te van a apoyar a ti, pero van a apoyar a empresarios y a banqueros. Muchas gracias por seguirnos una vez más. Por favor, compartir este vídeo porque puede ser de utilidad a algún compañero y compañera. Y nos vemos en el siguiente programa de Con Toda Seguridad. Un saludo y muchas gracias por seguirnos.